A todas las personas que se conectan, les damos la bienvenida a este nuevo conversatorio en el marco de los Gestos de la Poesía 2023, la franja poética del Centro Cultural de la Universidad de los Andes. Hoy tenemos como invitados a el poeta Walter Azula y a la poeta Nana Rodríguez Romero, con las que hoy estaremos conversando en torno a la poesía que nos han compartido en su intervención en Gestos de la Poesía y pues en torno a los temas que surgen de su escritura y su experiencia poética. Antes de iniciar, quisiera presentar al poeta y a la poeta. Voy a empezar por Walter Azula. Walter Azula es nacido en Ibagué el 29 de marzo de 1961. Ha transitado por la escritura poética desde 1990, cuando publicó su primer libro, Viento Plateado. En 1996 publicó el poemario Astillas de Luna y recientemente la antología poética Perdimos el Cielo. Numerosos poemas suyos han aparecido en revistas culturales, universitarias e institucionales. Fue coordinador de uno de los talleres de poesía de la Casa Silva y ha participado en numerosos talleres de escritura creativa, entre otros con IDAR. Cursó estudios de filosofía en la Universidad de la Gran Colombia, sociología en la Universidad Nacional y una maestría en sociología de la educación en la Universidad Pedagógica. Se ha desempeñado como docente universitario en diferentes universidades del país y actualmente trabaja como investigador social del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Walter, es un gusto tenerte aquí. Gracias por venir. Juan Daniel, muy amable a ti, a Nana, por la presencia y qué bonito estar acá conversando con ustedes. Y qué lindo. Y tenemos también aquí con nosotros a Nana Romero, a Nana Rodríguez Romero. Eh, Leeré su pequeña biografía. Dice, sus minificciones han sido publicadas en numerosas antologías en España, Colombia, México, Chile y Brasil. Es becaria del Ministerio de Cultura en el programa Residencias Artísticas en el Exterior del 2002. Es ganadora del Premio Nacional de Poesía Ciro Mendía en 2008. Algunos de sus textos han sido traducidos al francés, portugués, italiano, chino y esloveno. Entre sus obras de poesía y minificción publicadas están Permanencias de 1998, Hojas en Mutación, que fue premio de poesía CEAP de 1997, Lucha con el Ángel del 2000, El Sabor del Tiempo del 2000 también, La Casa Ciega y otras ficciones de 2002, El Bosque de los Espejos de 2002, Efecto Mariposa del 2004, El Oro de Dionisios de 2005, La Piel de los Teclados de 2009, Vendimias del Desierto del 2012, La Cometa Infinita del 2017, Memorias del Oasis de 2021 y Animales Rotos de 2022. Nana es profesora e investigadora de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Nana, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy. Buenas tardes, Juan Daniel y Walter. Muchas gracias por la invitación y un saludo desde acá a Ícaro, que seguramente después nos estará Nos viendo. está escuchando y nos está Sí, viendo. bueno, quisiera iniciar este conversatorio preguntándoles por pues, su larga trayectoria como poetas. Ustedes empezaron pues, hace bastante tiempo y han tenido una relación bastante sostenida en cuanto a, pues, al ejercicio de la escritura. Y surge mucho la curiosidad de saber cómo fueron ese encuentro que ustedes tuvieron con la poesía, cómo nació ese, pues como esa urgencia que se nota en sus poemas de tomar a la poesía como casi como una lanza de batalla, ¿no? Como para enfrentarse a los misterios del mundo, los misterios de la vida. Démosle la palabra a Nana. Muchas gracias, Walter. Bueno, los inicios, creo que como la mayoría de las personas que escriben poesía, surge a partir de la lectura, desde la infancia, ¿no? Y no necesariamente lectura de poesía, sino la lectura del mundo, que es lo que uno empieza a leer como niño antes de leer textos. Pero ya como, digamos, tomar el lápiz y empezar a escribir fue en esta época de adolescencia, que surge la poesía, yo creo, para muchas personas, pues por todos los cambios que está viviendo uno como persona, como mujer,
y los asombros que empieza a descubrir, por ejemplo, en mi caso a partir de la naturaleza. El hecho de haber estado en un bosque muy bello, digamos que como que produjo esa primera producción poética en un bosque alrededor de la naturaleza. Y claro, después se va cambiando, se van haciendo lecturas variadas, etcétera, ¿no? Y ya la poesía cambia, por supuesto, porque así como es un proceso la vida, la poesía también es un proceso y va cambiando. Ya que mencionas ese tema del proceso y del cambio, antes de darle la palabra a Walter, porque también le quiero hacer esta misma pregunta, es como, ¿sientes que tu poesía ha tenido como distintas etapas, como que podrías como caracterizar esas etapas que ha tenido en cuanto a, sí, a los temas que te interesaron o las cosas que te obsesionaron, la forma en la que decidiste abordarlos? Sí, pues hay temas que están siempre presentes tanto en el comienzo como en el proceso. En la adolescencia, el amor siempre estará presente, ¿no? Las personas que poesía y es una parte importante del proceso de escritura, puesto que a veces se convierten como en mucho intimismo, como especie de diarios, ¿cierto? Diarios personales que se van escribiendo, pero que después uno va cambiando, claro. El amor sigue estando ahí, por supuesto. Luego viene el problema también de la muerte, de la vida misma, eh, la inclusión de lo filosófico, de la reflexión, de las preguntas en la poesía. La, a mí me ha gustado trabajar, digamos, temas casi que universales, como por ejemplo la lectura de la Biblia, ¿no? Desde un punto de vista literario, para hacer reescritura o para hacer una especie de parodias en un libro mío que se llama Lucha con el Ángel. Luego está presente la guerra y la violencia, como no va a estar en un país como el nuestro en el que vivimos rodeados de este flagelo, pues. Y bueno, últimamente escribí un libro que tiene que ver con los animales rotos, ¿no? Los animales, tanto los animales como los perros, los gatos, todos los animales que nos rodean, pero nosotros, seres humanos, también como animales rotos. Increíble, Nana. Muy interesante esa aproximación a la poesía de lo filosófico, porque justo ahorita hablábamos con Walter que, pues, que la lectura de la poesía es un insumo poderosísimo a la escritura y pues como a la comprensión de ese misterio. Por eso quisiera darle ahorita a Walter. Walter, pues la palabra en cuanto a esta pregunta, ¿cuáles fueron tus inicios y pues como los procesos de cambio que ha vivido tu experiencia de escritura? Bueno, pues gracias a ti, Juan Daniel, y a Nana. Yo creo que también inicialmente mi infancia afortunadamente fue muy rica en lecturas. Yo recuerdo que mi papá nos leía muchísimo libros de literatura infantil, de autores, y siempre lo veíamos a él, sobre todo a él, pues a mi mamá en alguna medida, pero pues se ocupaba de otras labores. Pero mi papá siempre, él fue maestro, siempre lo veíamos leyendo, tenía una muy buena biblioteca, pero nosotros vivíamos también en Ibagué. Yo soy de Ibagué, aunque hace muchos años estoy viviendo ya en Bogotá y ahora en La Calera. En Ibagué, pues en la época en que yo estaba pequeño, niño, era una ciudad pequeña o un pueblo grande, y había todavía mucho verde, mucha naturaleza, y nos encantaba con mi hermano pues explorar, jugar dentro de la naturaleza y con todo lo que tuviera que ver en las zonas, aunque vivíamos en la zona urbana, pero el entorno de nuestra casa estaba rodeado de muchos árboles, de mucha maleza, de muchas mariposas, y creo que bueno, ya después viene ya un ejercicio mucho más juicioso con la lectura. Yo le decía, Nana, a Juan Daniel hace un rato que
que lo importante para escribir, yo, digamos, no tengo un horario propiamente de escritura, pero sí tengo un horario muy, muy disciplinado, muy juiciosamente eh, llevado a cabo, que es el de la lectura. Y la lectura no solo de poesía, no solo de literatura, novelas, sino, pues yo estudié filosofía, estudié sociología, entonces todo lo que tiene que ver en el campo de las humanidades, yo leo, pues por mi trabajo también, pero por puro gusto y por estudio. Y creo que eso le va proporcionando a uno un material impresionante también y una fuente de imágenes, de metáforas, de ideas, de evocaciones que saca uno de ahí. Entonces, mi dedicación es más con la lectura que con los horarios propiamente de escritura. Y contestando un poco y empatando con la segunda inquietud que tú tenías, Juan Daniel, yo creo que los temas, bueno, yo siento que en 30 años de trabajo literario, digamos, los temas no han variado mucho. Digamos, son los temas que recurrentemente trata la literatura o el arte o la poesía, es el olvido, la muerte, el amor, la melancolía, la guerra, el desarraigo, la desterritorialización de los sitios, de los cuerpos, de las imágenes. Y siento que lo que ha variado de pronto es la intensidad y la forma en que a lo largo de estos 30 años, pues uno va tejiendo los poemas y las imágenes. Yo recuerdo que tal vez en mi primer libro fue de un trabajo muy, muy compulsivo, pero así febril, angustiante, tenía como afán de sacar cosas y yo no comencé con la literatura, no comencé a escribir poesía en la adolescencia como Anana, sino un poco después, como a 27, 28 años. Nunca antes había escrito un verso, aunque sí había comenzado a escribir algunas cosas, medio artículos, medio frases, medio aforismos, pero ese primer texto fue así muy, muy, muy en caliente y yo creo que después termina uno por ejercer la crítica más despiadada sobre esos textos y decir, ¿por qué no los reposé un poco? ¿Por qué no, no tomé distancia más con la escritura? Y es lo que he venido haciendo. Entonces el segundo libro pues es un poco más reposado, ya midiendo más las distancias con el texto, porque yo siento que hay que tomar distancia a veces con los textos, a veces mi escritura no siempre es así tan fluida, a veces mis poemas a veces suelen salir como el libro de Nana, ese título de Animales Rotos me parece bellísimo y a veces mis poemas son así, totalmente van saliendo completamente fisurados, fracturados, a pedazos, a retazos, y, y la labor después es mirar cómo se pueden ensamblar, si logran, si permiten los ensambles o no, y bueno, esa es una labor bien interesante de hacer, pero pues eso ya es mucho más reciente después del segundo libro, mucho más elaborado, pero sí, el primero fue, yo creo que a estas alturas fue demasiado, demasiado acelerado, y creo que faltó alguien que me dijera hey, repóselos, tome distancia, creo que fue muy escogido así, con más entusiasmo que de verdad mesura y un mejor juicio. Hay alguien por ahí que dice que uno fácilmente en esas primeras
publicaciones puede saltar del anonimato al desprestigio. Y espero que no me haya tocado a mí, pero No, claro, entre el primer libro y todo esto último, aunque hay algunas temáticas que todavía persisten, y yo creo que casi todas, cambia es la intensidad, siento yo, y cambia también la forma de abordarlo, la forma en que tú construyes las imágenes y lo que quieres decir. total. Yo pienso que en eso radica un poco la distancia de hoy. Pues entrando ya más concretamente a sus poemas, en lo que precisamente eso es lo que quieren decir. Yo hallé en la poesía de ambos, digamos, unos puntos en común, pues muy interesantes, y sobre todo el que más fuerte me pareció era una, mm, como una, hallé que era una poesía que apunta hacia un misterio que es imposible descifrar y que de alguna u otra manera siempre se juega en lo fragmentado, como que la poesía tiene mucho estas imágenes de la búsqueda, ¿no? De la imagen del mapa, la imagen de estos niños buscando iluminar o conocer el fondo de los misterios que hay en el aljibe. Y por eso me surge la pregunta de, ¿podrían ustedes, empezando por Nana, más concretamente, como decir cuál es ese misterio al que crees que la poesía apunta, pero de alguna u otra manera nunca termina de descifrar? Sí, considero que, digamos, una de las posibilidades de la poesía es el develamiento de ciertos misterios, ¿cierto? Que pueden producir asombro en los lectores y lectoras. Aunque a veces también uno cae como en lo llano, como en lo raso, como en lo que no va más allá. Y me parece que el mayor trabajo, la mayor dificultad es poder develar esos misterios a través del lenguaje, del trabajo con el lenguaje, ¿cierto? Entonces, como que cada libro, inclusive cada poema, tiene su propio lenguaje y su propio tono. El tono es lo más difícil a veces de manejar. Respecto de lo que dices del poema del aljibe, justamente después de haberlo escrito, encontré unos poemas de Juan Rosa, el poeta argentino, que él insiste mucho en que la Hermosísimo. poesía, que la vida, los poemas verticales son un pozo, ¿sí? Que la muerte es un abismo, que la vida es un abismo, pero también es un pozo. Y como que todos esos instantes, digamos, críticos y a veces trágicos de la existencia del ser humano son verdaderos pozos sin fondo, ¿no? Recordé también el cuento de Edgar Allan Poe, Oso y el péndulo, que ese terror, digamos, metafísico y ese terror existencial del personaje de caer en el pozo, es el mayor miedo de la historia de Poe ahí sobre esa caída en el pozo. Entonces, eh, me parece que es difícil, escribir poesía es difícil y a veces leerla también es complicado, pero ojalá pudiéramos tratar de develar esos misterios que significan para uno la vida, la muerte, el amor, la existencia misma, ¿no? La imagen del pozo me gusta mucho. Sí. Eh, Uy, Quería muy bello. preguntarte, o quisieras decir algo, Walter. No, no, muy bello lo que dice Nana y comparto muchísimas cosas. Además, creo que sin conocerla, porque hoy la estoy conociendo, creo que ya tenemos una coincidencia en que Juarros es absolutamente hermoso el trabajo que tiene ese poeta argentino. Uy, Roberto Juarros es magistral. Quisiera decir también que en eso también se une pues, los poemas de ambos. Y es que de alguna u otra manera la poesía, al ser este intento por descifrar estos misterios, eh, termina siendo un acto estéril. ¿Sí? Como hay un tono, sí, como una atmósfera un poco de derrota en los poemas que intentan
buscar esta plenitud o buscar o este entendimiento de la realidad. Y la poesía, al ser este intento por descifrarlo, y siendo como de alguna otra la única herramienta que tenemos, termina siendo, sí, estéril. Lo veo mucho, sobre todo en la poesía de Nana, y por ejemplo en el título Vendimias del Desierto, la imagen de lo estéril, o la imagen del fracaso, o en la obra de Walter, versus cómo surgió a mi garganta, en la garganta suma un poema de mierda, así como si la poesía nunca terminara de ser suficiente, o fuera más bien como una, un testimonio de la propia derrota. em, Pues es Podría- un develamiento, Juan Daniel. Es eso. Yo siento que, digamos que en el mundo, bueno, te interrumpí, no, 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 perdóname. no, por favor. No. Sí, mi Eh, pregunta iba a que pudiéramos como conversar en torno a esa idea de la poesía como esta búsqueda, pero también como esta búsqueda claro, incompleta. claro, es una búsqueda incompleta porque también los seres humanos, y aquí ya es una postura más filosófica que cualquier otra cosa, también somos seres incompletos. Lo que pasa es que en esa incompletud en la que se hace conciencia del ser humano, pues hay una búsqueda por encontrar unos referentes, unos asideros que te den lo universal, que te den seguridad, y un poco la poesía al excavar y al escarbar en lo que decía Nana, en lo misterioso, lo que está develando es que el ser humano, digamos, no, los universales que uno formula y las verdades que uno tiene por ciertas, finalmente todo eso es efímero, todo eso es impermanente. Entonces la poesía también al adentrarse en esos misterios, al develar ese desgarramiento y esa incompletud del ser humano, lo que está mostrando es eso, que vivimos en un mundo fisurado, en un mundo fragmentado, que somos seres rotos, ¿sí? Y que en nuestra vida cotidiana tratamos de solventar eso con la religión, con asumir ciertas seguridades, ciertas verdades como absolutas, porque eso nos da seguridad, porque eso nos da un lugar en el mundo, pero la poesía constantemente nos está diciendo, no hay un mundo seguro, siempre andamos caminando por los bordes, por los abismos, ¿no? Yo recuerdo, me viene a la memoria, no lo recuerdo exactamente, pero hay un poema de Raúl Gómez Hatín, bellísimo, que habla de la poesía y al final es algo así, el último verso creo que es, aquí está la poesía, acostúmbrate a tus cuchillos. Ellos. Entonces pero es demoledor y pues eso es un poco, yo siento que mi trabajo en este momento está bordeando esas cosas, esos límites, esos abismos que siempre nos rondan y que nos hacen perder la seguridad que finalmente es una ilusión. No, precioso. Claro. Sí, de acuerdo, ¿Y de alguna, acuerdo, Walter. De acuerdo. quisieras ahondar un poco más en lo que dijo Walter, o cualquier, dejamos así esa pregunta? O no, que de acuerdo de esa incompletud de la poesía del ser humano, yo creo que por eso es que seguimos escribiendo, ¿no? O de pronto hay un punto en que uno dice, ya no hay más, esto se quedó en el misterio y no he podido develarlo porque somos incompletos, porque a veces somos incapaces, porque la vida a Ujú. veces no le permite a uno seguir explorando, o hay como un cansancio, podríamos decir, del trabajo con la vida, con el lenguaje, con la poesía, con lo que nos ha tocado vivir en este país, por ejemplo.
y que a veces uno nota que la poesía a veces no sirve, ¿sí? No sirve en el sentido de que la poesía no podemos pretender que transforme el mundo. Eso ya lo ha dicho mucha gente, ¿cierto? De pronto nos cambia un poco a quienes escribimos, pero a veces las palabras no alcanzan, diría yo. A veces como que es más suficiente el silencio. Sí, de acuerdo. Y pues ya que la poesía abre como esta posibilidad de, pues, de contemplar al ser humano en su dimensión más vulnerable, eso inevitablemente siento que las personas que, pues, que de alguna otra manera sí tienen ese amor por la poesía han vivido el choque que esa sensibilidad como que imprime sobre el propio ser, imprime la relación del propio ser con el mundo, ¿cierto? Ustedes sienten que la poesía pues los ha en cuanto, digamos, una trayectoria profesional o una trayectoria, digamos, más, sí, de orden, no sé cómo decirlo, en cuanto a el beneplácito social, la poesía los ha cambiado, los ha hecho tomar decisiones distintas a las que de pronto hubieran tomado en otras circunstancias. Mm, Bueno, yo no sé, en mi caso siento que sí, el escribir poesía a mí, yo no pienso la vida sin poesía, sin la escritura, sin la lectura, ¿sí? Eso no quiere decir que uno escriba bien o mal, ¿no? Independientemente de eso, pero, pero yo no me pienso sin la lectura, sin la escritura, pero también además porque en esa condición de seres frágiles y de seres incompletos, pues siempre va a existir por esa misma condición ontológica de, de, de ser seres incompletos. Por supuesto, hay una distancia siempre entre la palabra y las cosas, como decía por ahí Foucault con un bello texto que se llama Las palabras y las cosas. Entonces, si las palabras reflejaran totalmente lo que las cosas son, pues sería de pronto un ejercicio un poco estéril, ¿sí? Pero la palabra es la posibilidad que tenemos de recrear el mundo, de darle un sentido, y pues en esa medida, al darle un sentido, pues eso quiere decir que hay que también la posibilidad de que cada ser humano le dé un sentido muy diferente a sus experiencias, a su vida, a sus cosas. Siempre hay una distancia entre las palabras y las cosas, y eso es lo que intenta mostrar, creo que la poesía, tratar de superar un poco esa ruptura, pero, pero mostrando su fragilidad, ¿no? Mostrando su desgarramiento permanente, su fisura. Y yo sí siento que a mí la vida, eh, pues yo no sé si decir que la vida me ha cambiado como poeta, pero lo cierto es que yo creo que a todo ser humano este ejercicio de la lectura y de la escritura es, es un, es una actividad transformadora, por supuesto. Sí, de acuerdo. Digamos que tanto la lectura de la poesía como vivir la poesía, como escribirla, pero también en mi caso la filosofía, han contribuido muchísimo, digamos, a esa toma de decisiones, como dice Juan Daniel, de, de cómo asumir la vida, de cómo asumir un trabajo, por qué este trabajo y no otro, por qué prefiero vivir en determinada ciudad, por qué prefiero eh, tener una vida solitaria, ¿sí? Digamos que ese tipo de decisiones
están muy, muy emparentados con las lecturas que uno hace y toma ese tipo de decisiones pues yo le agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de conocer lecturas y autores maravillosos, ¿no? Y hablando Mm, de trabajo, yo siempre he dado clases en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, aquí en Tunja, en humanidades y en ética y política, y siempre llevo a mis clases la literatura, la poesía, el cine, porque es una manera de enriquecer la vida, la percepción de los estudiantes, ¿no? No solamente el Eso texto es, ensayístico, sino también la imagen, la música, digamos, esas emociones que a veces el texto escrito no, en el caso del ensayo, no provoca una emocionalidad tan fuerte como lo hace el pensamiento general, ¿no? eso es cierto, Nana. Y me hiciste acordar de ahora rato que hablábamos con Juan Daniel, eh, que me decía que si en mi trabajo mi trabajo institucional, como funcionario, como empleado, había posibilidades de ejercer la poesía, yo le decía, no, 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 directamente no. Mi trabajo es otro ahí, pero en los textos yo necesito incorporar ya como parte de mi vida, como parte de mi estilo, la poesía. Es más, acabo de terminar un texto que me gustaría compartírselos después. Acabo de terminar un texto pues un poco académico, un poco medio ladrilludo, pues se llama Subjetividades y Discapacidad y arranca con un epígrafe que es un verso que dice, solo tenemos la certeza del girasol quemado por la luna, y es de Giovanni Quesep, un poeta colombiano muy, muy bello ese texto. Walter, qué afortunado que precisamente menciones ese texto que acabas de terminar, porque quería preguntarte precisamente acerca de el papel que ha jugado la poesía y el arte en la búsqueda que tú has hecho por convertir el mundo en el que vivimos en un mejor lugar para las personas discapacitadas. Leí hace poco un artículo en el que se te entrevistaban y precisamente pues tu postura era esa, que el mundo en el que vivimos está como que impone unas normas que a las personas con discapacidad normalmente no, pues golpean de maneras muchas veces muy violentas. Entonces, quería imbricar eso con lo que acabas de decir en cuanto a tu búsqueda de hacer que la discapacidad sea reconocida y qué papel ha tenido el arte dentro dentro de esa búsqueda. Bueno, Juan Daniel, pues muchísimas gracias por esa pregunta, pero uy, esa pregunta es como para una tesis. Pero, pero, a ver, te cuento, yo soy discapacitado, yo soy ciego, no me gusta decir discapacitado, yo soy ciego desde los 12 años. Y la discapacidad, por supuesto, es una categoría política, es un concepto usado pues, por la institucionalidad que tiene unas implicaciones muy fuertes en términos de caracterización, de organización, de depuración de información y todas esas cosas. Pero bueno, yo soy ciego desde los 12 años y, y yo siento que mi trabajo, digamos, como filósofo, como sociólogo, como investigador, en los diferentes sitios donde yo he estado, pues ha sido una constante reflexión y búsqueda por la defensa de espacios y de mundos posibles para todos, no para los discapacitados. Yo no creo que uno, en mi caso, no deba luchar por, eh, por perseguir un lugar para las personas discapacitadas, ¿no? Yo siento que yo, desde la discapacidad, yo eh, procuro siempre pensar en un mundo o en unos mundos posibles para todos, en los que podamos estar todos, en los que no haya exclusiones, no haya discriminaciones y por supuesto necesitamos que haya diferencias, pero es que la diferencia
no necesariamente es un factor ni un elemento para discriminar. Entonces, desde ahí yo trabajo desde la discapacidad pensando en que sí, la discapacidad es una particularidad, pero también pensando en una universalidad como es la sociedad, los posibles mundos en que todos los seres de este planeta tenemos derecho a existir y habitar en las mejores condiciones. Y bueno, de ahí que yo pueda reunir discapacidad y poesía, yo no sé qué tanto. Alguna vez alguien, hace muchos años por allá, me preguntó en una emisora por allá de un local, no sé si sería en Ibagué, donde yo soy oriundo, algo así como que escribe un poeta ciego. Yo le dije, no, no, pues es que no es que escribe un poeta ciego, sino que escribe un poeta, pues las cosas que le suceden a muchas personas, a todos los seres humanos, ¿no? La ceguera no me hace ponerme, si bien es una particularidad, no me pone a hablar de una poesía ciega, ni un mundo para los ciegos, ni una vida exclusivamente para las personas ciegas. Yo creo que ese sí sería un problema y una tergiversación de lo que uno quisiera, siento yo. Yo como persona ciega también siento, también advierto lo que sucede, comprendo el mundo, pero eso no solo lo hace la ceguera, sino el conjunto de relaciones que uno va estableciendo a través de la vida. Independientemente de que sea ciego o sordo, pues hay particularidades, por supuesto. Si soy ciego, pues no puedo ver las cosas, pero las cosas tienen muchas maneras de abordarse y de llegar a conocerlas. Y, y no creo que uno como persona ciega pueda hablar de una poesía específicamente para ciegos, como alguna vez me preguntaron. Sí, Bueno, eso es lo que justamente creo. escuchando a Walter, pensaba necesariamente en Borges, ¿cierto? Sí, Y bello. el bellísimo Borges. Y claro, no me había hecho la pregunta, sino ahora escuchándote, Walter, el mundo de la sensibilidad y la percepción en el que está implícita la poesía, eh, claro, seguramente debe estar en un mundo muy grande, muy, muy, muy grande el sonido, ¿sí? La percepción del sonido, de todos los Sí, sonidos que hay fuera del cuerpo de la persona y de todas las ideas, por supuesto, tú lo acabas de decir, la sí, comprensión del mundo está a través de toda esa suma de ideas que uno puede percibir a través de la lectura, a través de escuchar a los demás, a través de todo lo que hay fuera de uno, ¿cierto? Pero sí supongo que hay una sensibilidad bien particular en el oído, por ejemplo, en la claro, hay musicalidad. hay unos Eso, énfasis, y claro. O sea, no es que tú oigas más, Nana, como a veces dice la gente, uy, no es que usted debe tener un oído, debe oír más. No, no es que oiga más, es que, pues si soy ciego, si uno se queda ciego, pues uno tiene que reacomodar sus estrategias y sus mecanismos de supervivencia o de vivencia. Y pues si antes el referente mayor era lo visual, pues ahora el referente van a ser lo que tú dices, Nana, el oído, el tacto, ¿sí? Y no es que uno oiga más, es poner a funcionar esos sentidos. claro. Pero hay una sensibilidad bien particular a través de la percepción de los sonidos, supongo yo, para trasladarla al lenguaje, para hacer una descripción, para hacer una metáfora, para hacer una imagen. Supongo yo, porque pues no lo he vivido. Tú sí lo has vivido. Sí, sí es posible, claro, claro que sí es posible. Aunque yo utilizo también en mi libro, yo creo que hay muchísimas imágenes y metáforas y construcciones que también son están armadas desde lo visual. Pero sí, pues no son muchas,
pero quiero decir con esto que uno no se puede sustraer a eso. Máxime cuando, bueno, cuando yo también viví 12 años en que veía y pues el mundo me llegó claro a través de todos los sentidos, pero pues tú sabes que hay una predominancia en este mundo hoy en día que es lo visual y a Sí, lo cual uno no se puede sustraer y no tendría por qué sustraerse, sino es cuestión de combinarlas con imágenes que tengan que ver con otras sensibilidades, táctil, olfativa, auditiva. La sensibilidad también como seres incompletos, ¿qué significa eso? Que muchas o casi todas las cosas de las cuales hacemos tenemos que aprendérnoslas. Entonces somos seres históricos y la sensibilidad también es histórica. O sea, la construcción de los sentidos también es una construcción histórica. No es lo mismo eh, la vista por decir algo, en la Edad Media que en la actualidad. No es lo mismo oír no sé, en el siglo XVIII, en que el mundo era muy diferente a lo que es hoy, a lo que estamos acostumbrados a los sonidos de hoy. Entonces, la historia también va poniendo marcas y nos va formando la sensibilidad, ¿sí? Por eso es tan importante la lectura. Entonces, no es la pregunta que me hicieron, que me hizo ese periodista en algún momento que escribía un poeta ciego no tiene ningún sentido porque es que, o sea, ni la ceguera es lo esencial, punto primero, ni la sensibilidad es una cosa ahistórica que siempre ha sido la misma, no. Entonces, pues depende de las épocas, depende de las relaciones, depende de la relación que tenemos con la naturaleza. Hoy difícilmente los chicos que viven en las grandes ciudades saben a qué huele o qué se oye en un bosque. Seguramente no lo saben, ¿sí? Y eso marca una forma diferente de la sensibilidad, independientemente de que sea ciego o no ciego, estés en silla de ruedas o no, ¿sí? Aunque claro, hay algunas cosas, digamos, en mi poesía hay seguramente muchas imágenes que tienen referencia a lo táctil, o a lo auditivo, a la piel, y puede que uno pueda encontrar esas relaciones. Ah, claro, porque las personas ciegas pues son muy dadas al lenguaje del oído, al lenguaje del cuerpo, de lo táctil, pero, pero pues eso también está mediado por todo lo que uno es, por todo lo que uno ha hecho, por todo lo que uno ha vivido Mm, como persona, no como persona ciega, sino como persona que está en un mundo como estos. mm. Y me parece muy interesante, ya que mencionas esta cuestión de alguna u otra manera, la poesía también lo revela a uno como persona, ¿no? Le revela lo que uno es o como fragmentos de eso que uno, de lo que uno va haciendo a lo largo de su vida. Y lo pienso mucho porque en los poemas de ambos la imagen del espejo se repite mucho. Y curiosamente es la imagen del espejo roto. Sí, esa imagen Sí. de la persona fragmentada que de alguna u otra manera en esos fragmentos eh, no termina de encontrar como una plenitud, pero sí haya un testimonio de como de un horizonte, lo pienso así, ¿no? Como lo que llamamos al principio, como ese misterio. Entonces me llamaba mucho la atención, pues de pronto como para cerrar con esta última pregunta o una última reflexión que podemos hacer todos en cuanto a eso, como la poesía o en su poesía se ha podido como reunir esos pedazos del espejo de lo que somos y los resultados que han dado o cuál es esa persona o ese espejo completo al que tendemos. También los invitaría a si también como cierre quisieran leer uno de sus poemas para, pues, para el público, también sería
No, muy bonito. Bueno, sí, yo considero que digamos, el ejercicio de la escritura eh, permite un autoconocimiento, le permite a uno conocerse, inclusive a veces pasan años de algún texto o algún libro publicado que uno lo vuelve a leer y uno se asombra porque le parece nuevo en el sentido del asombro, eso que se escribió, ¿cierto? Que se encuentra uno mismo en esos pedazos, en esos fragmentos. Y claro, buscar el misterio o buscar la unidad del ser, digamos, del ser de uno mismo, pues yo creo que en eso se le va a uno toda la vida, ¿no? En esas búsquedas y en esos intentos de recomponer el espejo roto, pero que también que hay que aceptar que es una realidad dentro de la existencia humana, ¿no? El espejo nítido, completo, el que le devuelve a uno la imagen muchas veces que le gusta a uno o que no le gusta, o que a veces se le aparece otra imagen en el espejo y no la de uno, por ejemplo, en términos metafóricos, pues ahí está presente la poesía, ¿cierto? Usted sí, ¿Un poema Walter, o sí, deseas? por favor, sí, Bueno, gracias, Nana. No. eh, Ahí estás. Hola, Hola, Walter. es que me había ausentado estaba buscando algún texto porque no los tenía aquí a la mano en braille. Ah, ok, perfecto. Ya estoy Eh, buscando ahí. Dale. bueno, sí. eh, del libro que les había comentado, el último, que se llama Animales Rotos, justamente uno que se llama Rotas. Simone de Beauvoir escribió un monólogo sobre una mujer rota, escindida en las cavidades más íntimas del cuerpo y la razón. ¿Acaso en alguna coordenada de la existencia, una mujer se expone como una hoja marchita y mancillada y sin que nadie lo perciba, hace un monólogo ante el espejo o sin espejo para decir en un grito ahogado, estoy harta, 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 harta? Rotas en un mundo despiadado, la vaca, la loba, la gallina, la jirafa, la mamá elefante, la perra que sangra con su herida por las calles y es mirada con asco y con vergüenza, la mujer con su cicatriz que no termina de cerrar y en menguante le entran por esa línea de piel gruesa los parásitos, los besos ajenos, las preguntas. No quiero ser mujer de porcelana fina, si al final del día recojo mis fragmentos uno a uno y me disponen en la repisa de las muñecas rotas. Sí, Nana. Muy muchas gracias. A ustedes. Gracias por venir, gracias por este espacio, gracias por la conversación que hemos tenido. De verdad ha sido muy bonito. Y quisiera entonces pues darle la palabra a Walter, si quisieras compartirnos una reflexión en torno al espejo y este juego que hace con la identidad, es el ejercicio de escribir poesía. Sí, pues es que yo creo que el espejo siempre ha sido como una imagen muy recurrente a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la historia de la literatura. Borges decía justamente eso, que le espantaban, le horrorizaban los espejos porque duplicaban el mundo, una cosa así. Pero digamos que hoy en día el espejo, la metáfora, la imagen del espejo y del espejo roto, pues nos muestra eso, nos muestra un poco la imposibilidad que tenemos como seres humanos de tener una imagen real, real, completamente real del mundo. Y en un espejo roto, pues lo que tenemos son fragmentos, son cosas, pedazos, pero inclusive la imagen que nos da un espejo roto es también la imagen distorsionada de las cosas. Y es que, pues, definitivamente no podemos acceder a la esencia de las cosas. Eso ya lo dijo por allá Kant como en el siglo XVIII. ¿Sí? El entendimiento no puede acceder a la cosa en sí. Escasamente los seres humanos
podemos comprender las cosas en la medida en que algo de las cosas se nos manifiesten. Entonces lo que tenemos son intuiciones, son percepciones muy dislocadas, muy fragmentadas, porque no podemos acceder a la esencia, porque la esencia no se nos muestra, no se nos revela. Entonces, pues un poco la imagen que más fuerte puede dar cuenta de eso es la imagen del espejo, de un espejo roto, ¿sí? En el que no existe unidad. Digamos que eso también es una invención, un mito para para los seres humanos, para que podamos tener cierta seguridad, ¿no? Cierta tranquilidad, que somos un, una unidad, que tenemos una identidad, y pues resulta que no, nuestra unidad está rota, fisurada, y la identidad hoy es múltiple, y pues eso es lo que nos revela un espejo roto, que somos muchas cosas apuntando no siempre a un centro, no siempre construyéndose en unidad, sino justamente lo contrario, cosas dispersas. Voy a leer un poema que está en el libro de Perdimos el cielo. Bueno, y también el título del libro también nos dice mucho un poco de eso, de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? A veces el cielo es la metáfora, la imagen de lo seguro, ¿no? Y no me refiero simplemente a cuestiones religiosas, no, pero perder el cielo para los seres humanos es perder las seguridades en que siempre pensábamos que teníamos, y resulta pues que no, son fragilidades, son cosas efímeras. Este poema se llama Desamparo. Me deshago en un vacío mineral, en un lugar donde los excrementos forran los huesos, los rostros de la historia. Soy una partícula que extravió su ruta en una calle de máscaras vulgares, en un carnaval del despojo. Todo lo que toco huye de mí, como las marcas que deja la luna en el fragor de un verso. En mis párpados queda impreso el asfalto, cinta negra que asfixia la garganta del guerrero, la respiración del mundo. La palabra que hoy me nombra huele a sangre seca, a barro mortal. La palabra que me nombra es un desconocido huésped a las puertas de mi desamparo. Ese Precioso, muchas sería gracias, Walter. Bien. Muchas gracias por ese poema, por los poemas de ambos, por la visita de ambos, por la presencia de ambos. De verdad que ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes, entrar a su poesía, y a los que nos oyen y los que nos ven, los poemas de Nana y de Walter están publicados en la página de Gestos de la Poesía 2023. Muy invitados a leerlos, a releerlos. Es una poesía verdaderamente, pues, como profunda, extraordinaria, conmovedora. Y para mí ha sido un honor, pues, compartir con ustedes. De verdad, muchas gracias por este espacio, y espero, pues, seguirlos viendo, espero conocerlos más en un Claro futuro. que sí. Muchísimas gracias, Juan Daniel, y de verdad que sea una oportunidad para celebrar el encuentro contigo y con Nana. No la conocía y bueno, la estamos conociendo aquí a través de la palabra y de la imagen, y qué bueno este encuentro de los tres. Muy amables. Muy bien. Muchísimas gracias. También, pues claro, hay que agradecer a los Andes, a las personas que están detrás de pantallas. Me encantó haberte conocido, Walter, escucharte, saber de ti, de tu vida. Muchísimas gracias por este espacio y esta oportunidad que nos brinda pues la Universidad de los Andes. Muchas gracias.